Bienvenidos al video tutorial de reembolso de gastos. En el reembolso de gastos intervienen tres personas: el proveedor, el intermediario y el reembolsante. El proveedor es quien emite la factura a nombre del intermediario. El intermediario efectuará la respectiva retención en la fuente del impuesto a la renta y del IVA cuando corresponda. Para los intermediarios, los gastos efectuados para reembolso no constituyen gastos propios ni el reembolso constituye ingreso propio. El intermediario deberá emitir una factura por el reembolso de gastos en la cual se detallarán los comprobantes de venta motivo del reembolso. Estos comprobantes de venta deben tener la especificación del RUC del emisor, el número de la factura, el valor neto e IVA y además debe adjuntar los originales de tales comprobantes. La última persona que interviene en los reembolsos de gastos es el reembolsante. Para el reembolsante, el gasto es deducible y el IVA pagado constituye crédito tributario. La factura por el reembolso que emite el intermediario no dará lugar a retenciones de renta ni de IVA. En el caso de que el intermediario del reembolso sea un empleado en relación de dependencia del reembolsante, éste podrá emitir una liquidación de compra de bienes y prestación de servicios en sustitución de la factura por el reembolso. A continuación, vamos a realizar un ejemplo cómo se registra un reembolso de gastos en el sistema Milenio. En nuestro ejemplo tenemos al intermediario y al reembolsante. El intermediario es quien emite la factura por concepto de reembolso de gastos hacia el reembolsante. En los datos de la factura del intermediario debe constar el detalle de cada uno de los comprobantes que van a ser parte de este reembolso, especificando todos los datos de las facturas que intervienen. En el ejemplo tenemos tres facturas por concepto de mantenimiento de vehículos y transporte. Es decir, aquí vamos a tener tanto base 0 y base 12%. En este caso, el reembolsante como Sermatic es quien va a registrar esta factura de reembolso. Para el registro de esta factura de reembolso, vamos a ir al Millennium electrónico en el caso de que se emitan documentos electrónicos o al Millennium contable cuando se emitan documentos físicos. Ingresamos al Millennium electrónico, Sermatic emite documentos electrónicos, ingresamos con el usuario y la contraseña y estamos dentro del sistema. Debemos tomar en cuenta que en este caso el intermediario se convierte en proveedor para Sermatic y debemos tener creado ya el proveedor en nuestra base de datos. Una vez que creamos el proveedor, vamos a proceder con el registro. ¿Dónde registramos este reembolso? En contabilidad, la primera opción, retención otros. Damos clic en nuevo y el tipo de comprobante que vamos a escoger para el registro del reembolso va a ser retención proveedores. Recordemos que en este caso Sermatic emite documentos electrónicos y recuerda la resolución NAC 92 emitida en el año 2015. En el artículo 6 nos especifica que cuando se emite documentos electrónicos, a pesar de que es un reembolso, se debe emitir un comprobante de retención. Pero este comprobante de retención es informativo, es decir, en cero. El tipo de comprobante que vamos a registrar es una retención a proveedores. El número de comprobante, vamos a escoger qué punto emisor o sucursal se va a emitir esta retención, dependiendo si se tiene uno, dos o más puntos emisores. En este caso tenemos un solo punto, escogemos y ya nos da la secuencia. La fecha del comprobante, en este caso, de acuerdo a la factura que ha emitido el intermediario. El intermediario ha emitido la factura con fecha 24 de julio del 2020. Buscamos a el proveedor
y nos aparece esta ventana donde vamos a registrar los datos de la factura. Nos solicita el número de la factura. El número de la factura es 001 002 3469. En el detalle es como vamos a ingresar nuestro registro. En este caso voy a ingresar como reembolso de gastos. Y en este caso nos va a pedir si es base 0 o 12%. Tomemos en cuenta quién es el dueño del gasto y quién se puede compensar ese crédito tributario no es el intermediario, sino el reembolsante. A pesar de que la factura del intermediario tiene base 0% por la totalidad de las bases de los comprobantes que intervienen en el reembolso, el reembolsante puede hacer uso de ese crédito tributario. Por ende, si es que en este caso, en la contabilidad, nos compensamos el IVA, vamos a diferenciar tanto base 0 y base 12%. Tenemos base 0 $100, base 12% $375, dando un total de $520. En la ficha del proveedor tenía yo parametrizado que el proveedor en este caso le voy a retener el 2.75%. Sin embargo, puede ser que el mismo proveedor que ya tenía previamente parametrizado me emitió una factura de reembolso. No es necesario salir de la retención e ir a la ficha y modificar. Desde aquí tenemos variación y vamos a dar clic sin retención 332. Lo que hace el sistema es encerrar la fila, me coloca como 332 informativo con valores en cero y la totalidad a pagar al proveedor son los $520. Verificado estos datos, vamos a generar el asiento contable. Damos clic en asiento contable y ya nos generó el asiento contable de acuerdo a cómo definimos las cuentas contables en el proveedor. En el proveedor tenía definido como mantenimiento de vehículo. Sin embargo, en la factura de reembolso tenemos por concepto de transporte. En este caso podemos dar clic en el número 2 y vamos a añadir una fila. Voy a diferenciar los gastos tanto mantenimiento de vehículo como de transporte. Añadimos una fila y reclasificamos. Vamos a buscar la cuenta del gasto como transporte. ¿Cuánto corresponde a mantenimiento? $375. ¿Cuánto corresponde a transporte? $100. Lo que he realizado es la reclasificación de cuentas contables para tener una información clara tanto a nivel de balances como a nivel de mayores. Verificado estos datos, vamos a grabar. Procedemos a emitir la retención, damos clic en retención, aceptar y nos va a aparecer la ventana para el registro de la retención. Recordemos que la base imponible para la retención, de acuerdo a nuestro ejemplo, es de $520 sin IVA. Por ende, la retención debe ir por esta base. En este caso tenemos dos opciones, normal o por reembolso. Debemos escoger por reembolso y acumular. Lo que va a realizar el sistema es acumular todos los datos del asiento contable y nos va a aparecer la base de acuerdo a la factura que emitió el proveedor. En este caso, nuestro ejemplo, los $520, grabamos, visualizamos el RIDE, cómo le va a llegar la retención al proveedor. Salimos y generamos el XML. Procedemos a enviar el documento hacia el SRI. Una vez generado el XML y la retención al SRI, vamos a registrar los datos del anexo transaccional. Damos clic en ATS, nuevo, escogemos el tipo de comprobante. En este caso, como se trata de un comprobante de reembolso, a pesar de que el proveedor emitió una factura, el tipo de comprobante va a ser tipo 41, comprobante de venta emitido por reembolso. Los datos de número de comprobante, fecha de emisión y fecha de caducidad pasan automáticamente. Como se trata de un documento electrónico,
Vamos a ingresar el número de autorización, en este caso lo tenemos digital, lo podemos copiar y pegar. El sistema nos advierte que las posiciones para un número de autorización deben ser entre 37 o 49 dígitos. Verificamos las bases imponibles, tenemos tanto base 0, base 12. Marcamos si es un bien o es un servicio, en este caso se trata de un servicio. Y grabamos. Cuando registramos como tipo comprobante 41, nos va a permitir habilitar este botón para el registro de los gastos. Es decir, es donde vamos nosotros a registrar cada uno de los detalles de la factura del reembolso. Damos clic en reembolso de gastos. Nos va a aparecer esta ventana en donde vamos a registrar cada uno de los gastos. Damos clic en nuevo. Y vamos a escoger el tipo de proveedor, en este caso el tipo de identificación, si es un RUC, si es una cédula o es un pasaporte. En este caso, en el ejemplo, se trata de un RUC. Ingresamos el número de identificación, el tipo de comprobante, es una factura, establecimiento, número de la factura de sustento del reembolso, que es 001, 002, la secuencia 548, no es necesario colocar los ceros a la izquierda, el sistema automáticamente lo ingresa. La fecha que se emitió esa factura fue el 3 de julio del 2020. El número de autorización, si se trata de una autorización electrónica, vamos a dar un clic en este recuadro para que nos habilite el poder colocar los 49 dígitos de la factura electrónica. Y vamos a ingresar las bases. En este caso es base 12%. El IVA son $30. Y grabamos. Vamos a registrar las otras dos facturas que son sustento de los reembolsos. Damos clic en nuevo. Tipo de comprobante es un RUC. Ingresamos la información del RUC. El tipo de comprobante. El número de comprobante en este caso, 001, 010, la factura 698, que fue emitida el 15 de julio del 2020. El número de autorización de igual manera es una autorización electrónica. Tenemos marcado como autorización electrónica. Y la base. En este caso también se trata de una base 12%, $125, nos calcula el IVA y grabar. Y vamos a proceder a registrar nuestro último comprobante, que también se trata de un RUC, también se trata de una factura, el establecimiento 001, punto emisor 004, la factura 4632, que fue emitida con fecha 20 de julio. El número de autorización, en este caso se trata de una autorización física. Ingresamos los datos de la autorización física y las bases. En este caso es base 0%, $100. Y grabamos. Y es aquí donde vamos a registrar cada uno de los sustentos de los reembolsos. Si verificamos en la parte inferior, el sistema me va a verificar si existen diferencias. En este caso, el total de la factura teníamos base 0, base 12%, y los totales de los detalles de cada uno de los sustentos del reembolso, también tenemos base 0, $100, y base 12, $375. En este caso, está cuadrado y ya hemos registrado nuestro reembolso de gastos. Sin embargo, en el sistema tenemos dos opciones. Si es que es muchos los reembolsos de gastos en este caso y es más complicado el registro manualmente, lo podemos realizar mediante un archivo XLS o CSV delimitado con comas. En este caso, para nuestro segundo ejemplo, para carga masiva de los reembolsos de los sustentos, vamos a proceder a eliminar cada uno de los registros para visualizar cómo se registra de manera masiva. En este caso nosotros tenemos una plantilla que nos pueden solicitar a soporte, al correo de soporte, y nosotros con gusto le ayudamos con la plantilla. Siempre en el disco C del computador vamos a tener la carpeta --XLS.
Dentro de esta carpeta debemos tener creada una carpeta como reembolsos. Es aquí donde vamos a ingresar cada uno de los datos de los reembolsos. Aquí es donde nosotros tenemos una plantilla en donde vamos a registrar sin cabeceras. Nosotros les damos la plantilla, en este caso vamos a ingresar de acuerdo a nuestro ejemplo. ¿Sí? Si verificamos nuestro ejemplo, vamos a tener en el siguiente orden: número de RUC, el tipo de comprobante, si es una factura electrónica, si es una factura física, puede ser una nota de venta, el número de comprobante completo, aquí si es necesario los ceros a la izquierda, la fecha de emisión del comprobante, el número de autorización sea físico o sea electrónico, el nombre del proveedor. Podemos poner una referencia y las bases. Base 0%, base 12%, el valor del IVA y los totales. Aquí no vamos a tener cabeceras ni totales al pie de cada uno de los comprobantes. Con esta hoja podemos cargar masivamente en el sistema. Esta hoja debe estar guardada en el siguiente formato. Al momento que guardamos el archivo, debe estar guardado en el formato libro de Microsoft Excel 5.0/95. Este es compatible con el sistema. El nombre no debe tener espacios, en este caso lo he nombrado como Julio-2020. Ustedes pueden poner cualquier nombre, en este caso no debe tener espacios. Y debe estar siempre en la carpeta, en el disco C, en la carpeta -XLS, en una carpeta con nombre de reembolsos. Guardamos, en este caso ya tenía, voy a reemplazarlo y vamos a proceder a cerrar el archivo de Excel. Hay que tomar en cuenta que si vamos a realizar esta carga masiva, no debemos tener el archivo de Excel que vamos a cargar abierto. Volvemos al sistema y en este caso, en la misma opción de registro de gastos, vamos a escoger como XLS. El nombre del archivo debe ser el mismo nombre que tenemos en nuestra carpeta de reembolsos, que es Julio-2020, como lo he renombrado al archivo. Ingresamos el nombre Julio-2020. Una vez registrado el nombre del archivo, vamos a dar clic en migrar y el sistema nos va a dar un mensaje de advertencia. Este archivo, Julio 2020, no debe estar abierto. Es una advertencia. Damos un clic y automáticamente el sistema me carga de una plantilla de Excel todos los reembolsos. Y va a ser más fácil el control de los comprobantes, que son detalles de cada uno el detalle de la factura del reembolso. De igual manera, el sistema va a comprobar que los totales nos cuadren. Y de esta manera hemos registrado nuestra factura de reembolso. Recuerden que si ustedes utilizarían esta opción de carga masiva de los reembolsos de gastos, se pueden contactar a nosotros mediante el correo de soporte o a nuestro PBX y nosotros con gusto les enviamos la plantilla para que puedan cargar al sistema. Muchas gracias por la atención prestada.